Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un saludo especial a las personas que nos vienen siguiendo a través del canal. Para el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la identificación de talento deportivo. Traigo un modelo específico, pero también traigo algunas alternativas que son bien interesantes para conocer. Un saludo para los estudiantes de la asignatura de alto rendimiento deportivo de la corporación Senda, en donde esta pequeña explicación les puede ayudar muchísimo en la construcción de proyecto para la identificación de talento deportivo. Bueno, primero que todo, decirles que no es el único modelo. Esta es una propuesta frente a la identificación de talento deportivo. Recordarles que es una identificación de talento deportivo porque ya tiene elementos específicos que miden unas orientaciones de entrenamiento que previamente como entrenador con mirada hacia el alto rendimiento deportivo he encontrado que son importantes o se deben encontrar que son importantes para una disciplina deportiva específica. Bueno, entonces, ¿cuáles son los elementos que debo tener en cuenta? Primero, recordarles como una píldora de la memoria para todos los entrenadores que hay diferentes modelos en esa detención, identificación, captación o desarrollo del talento deportivo. Este es un modelo que a mí me llama muchísimo la atención, se llama modelo Rensuji, porque tiene tiene 6 indicadores que nos pueden ayudar a esa identificación, no solamente las características motoras, las relaciones motoras, sino el comportamiento de la familia frente a su desempeño como deportista, la familia, los amigos y de por sí su actitud frente al desempeño motriz. Entonces es bien interesante y lo vamos a ver poco a poco. Lo que ustedes están observando en esta matriz, que es un modelo, vuelvo y digo, es una propuesta. Ahora pues invito a los estudiantes de alto rendimiento deportivo que no terminen haciendo el mismo ejemplo, porque pues si no yo les hubiera dado la matriz y les digo, mira, hay que hacerlo sobre esto. Es la propuesta de Juan Carlos Sánchez y la estoy justificando desde la siguiente manera. Primero unos datos del deportista para que ustedes lo conozcan. Se llama Jaime Cortés. Es un deportista que nació el 4 de abril del 2008. Significa que frente a su edad tiene 12 años y 4 meses casi. No tiene ninguna enfermedad. Pesa 40 kilos, su talla es 1,40. Al tener de una vez el peso y la talla, yo puedo inferir el índice de masa corporal que sale de 20,4. Como ustedes los estudiantes, pero también invito a los entrenadores que empiecen a tener referentes bibliográficos, ¿de dónde sale ese 20,4? Entonces se los voy a mostrar. Esta es la tabla que establece la Organización Mundial de la Salud para el índice de masa corporal de los niños o de los deportistas de esta edad, de entre los 5 y los 18 años. Entonces, si ustedes observan, nuestro deportista pesa 40 y mide 1,40. Entonces yo lo que hago es utilizar sobre el plano cartesiano, el mide 1,40, hago la seña y 40. Significa que su índice de masa corporal es 20,4. Estas tablas son mucho más exactas que sacar lo que la fórmula me dice también según la Organización Mundial de la Salud. Peso dividido entre talla al cuadrado. ¿Sí? Acá nos da mucho más exactitud. No significa que la fórmula no sirva, pero aparte de eso nos da una valoración mucho más exacta y más específica. Entonces mire, por ejemplo, nos da los años por características, por cada 5 meses, cada 6 meses, que es importante tenerlo en cuenta. El índice de masa corporal de un niño de 12 años de un mes no es igual al de 12 años y 9 meses. Es importante para tenerlo en cuenta. Entonces 20,4 significa que está al límite de salir del normal, pero está dentro del rango normal. Bueno, el índice de masa corporal nos sirve para poder identificar esa relación de peso-talla. Y ustedes efectivamente ven la estructura de Jaime. Jaime pues es un niño delgado, pero no está ni obeso ni desnutrido. ¿Según qué? Según el índice de masa corporal. Porque si estuviese por debajo de 14,7 sería una desnutrición moderada. Si ya se pasase a 20,5, el índice de masa corporal, la Organización Mundial de la Salud lo categoriza como sobrepeso. Y hay que revisarlo, pero también hay otras curvas que tienen que ver con el crecimiento y demás que es importante. Entonces yo he establecido baremos para todos los test o para la gran mayoría de test. No voy a decir el deporte que practica porque pues este es un ejercicio también académico. Yo lo que estoy intentando es explicar una propuesta para que el estudiante que está a nada de graduarse del programa de entrenamiento deportivo de Senda,
pues él también empiece a colocar sus puntos de vista. Tengo una EPS, es importantísimo identificar la EPS, cuántos días entrena habitualmente. En este momento, pues frente a la pandemia, él sigue entrenando 3 días, todo lo hace de manera virtual. El índice de masa, como les colocaba, la condición del índice de masa corporal. Y de una vez, aprovechando esos referentes bibliográficos, yo he hecho una predicción de la talla. ¿Cuánto podría llegar a medir este niño, sí, este deportista? ¿Bajo qué? Bajo una premisa. Entonces el modelo de Renzulli, me pide a mí una información. Venga, ¿qué información tienen los padres de familia? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto mide? ¿A qué se dedica? ¿Cómo se llama? ¿Sí? ¿Practicó deporte? Entonces en el caso, por ejemplo, de la mamá María, ¿sí? Perdón, aquí me quedó mal. María Rojas, ella practicó baloncesto de manera amateur, igual que el papá también practicó otro deporte que fue el fútbol amateur. Significa que genéticamente de pronto el niño tiene algunas características que poco a poco se irán revisando, bueno, frente a las acciones motoras. Entonces, si ustedes observan, yo encontré, o mentiras, en la red hay un autor que plantea la fórmula de Morielli, que le dice cómo predecir cuánto podría llegar a medir el niño. Hay varios estudios que determinan que puede ser exacto como no puede ser exacto. Él, sin embargo, dice, yo estoy prediciendo, ¿sí? Entonces, no es con esa exactitud. Plantea una fórmula para los hombres, plantea una fórmula para las niñas, que eso es lo que estoy estableciendo acá. Entonces, el niño pudiese llegar a medir 1,81, una muy buena estatura para algunas disciplinas deportivas. Si él llegase a jugar baloncesto, pues 1,81 habría que mirar la posición de juego y las características, pues porque un poste seguramente mide mucho más, pero también depende del entorno en donde viva, ¿sí? Es importante para poder tenerlo en cuenta. ¿Qué más tenemos de este deportista? Entonces hemos hecho una valoración desde la hipometría, utilizamos el autor al que nosotros nos paramos, o en el que yo me paro, es este señor Faulker, que me dice, usted puede utilizar 4 pliegues y ya me da una fórmula para sacar el porcentaje de grasa. ¿Sí? Ese porcentaje de grasa es bien importante para poder determinar si está por encima, si está por debajo, si de pronto está a nada de ser obeso, entonces en qué partes de su cuerpo se está acumulando mucho más la grasa. El autor me dice a mí, tome el pliegue del tríceps, tome el pliegue subescapular, tome el pliegue suprailíaco y el pliegue abdominal, para a través de una fórmula sacar el porcentaje de grasa. ¿Sí? La fórmula ya está establecida, pues medianamente el que domina Excel pues aplica el elemento, y si no, pues lo hace manual. Pero súper si lo puede hacer formulado, porque puede estar haciendo usted, si este modelo para usted es importante y es valioso, pues usted ya solo mete los datos de algún deportista y puede ir pronosticando esa identificación de talento deportivo. ¿Qué hay que determinar? Si este 15% de grasa es alto o bajo, adecuado, ¿sí? Para la edad del niño, para la disciplina deportiva que practica, entonces es importante empezar a determinar. Bueno, ¿qué se necesita para hacer esto? Una hipómetro. Si usted sin una hipómetro, pues no puede utilizar estos elementos. Pero es bien interesante porque mire que nos ha pasado con algunos deportistas en Cundinamarca que nos salen de una frente al índice de masa corporal en riesgo de obesidad. Entonces hay que revisar si ese riesgo de obesidad está asociado con porcentaje de grasa, porque el riesgo de obesidad podría estar asociado a mayor porcentaje de masa muscular. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Tenemos la información de la familia, ¿sí? Pero también es importante la información de los amigos, colocar algunas características, si el niño es introvertido, si el niño es extrovertido y demás. Yo lo estoy dejando en blanco para poder hacer esas características o esa descripción. Lo mismo la información del colegio. El colegio, por ejemplo, tiene un énfasis deportivo. El colegio apoya a los deportistas. El colegio como tiene una mirada frente a esos niños que practican alguna disciplina deportiva. Algunos colegios son netamente academistas, hay otros colegios que sí son netamente deportivistas, entonces es importante. Bueno, pero hasta ahí hemos tenido solo unos elementos que me están determinando variables importantes para la proyección del talento deportivo, pero que no son, pues en este caso, las más relevantes. Entonces ahora hemos construido o he construido una batería de test para medir algunos elementos importantes. Y mire que coincide que esta batería de test se puede aplicar ¿en dónde? En su casa.
o en un espacio abierto, teniendo en cuenta algunas particularidades, porque no necesita una super cancha, no necesita algún elemento, algún escenario deportivo específico. Bueno, entonces vamos a medir unos test físicos desde la resistencia. A mí me interesa medir esa actitud física, lo cardiovascular, entonces aplico un test de Rofer. El test de Rofer me pide a mí una frecuencia de reposo, una frecuencia perdón, esto acá me quedó, la frecuencia al terminar y la frecuencia al minuto, ¿sí? Al minuto. Y bajo una fórmula que el autor me dice, oiga, mire, tenga en cuenta bajo estos logaritmos, entonces él me da a mí un resultado. Todo el que está cerca a cero, eso lo dicen los baremos de este test, todo el que está cerca a cero, su condición física es excelente. En este caso el deportista está en 7, significa que su valoración es promedio. Bueno, es importante dar una valoración cuantitativa, pero también dar una valoración cualitativa del test. Tenemos el test de Navet. El test de Navet, acá tenemos unos baremos bien interesantes del test de Navet, en donde me dice la fase en minutos, qué velocidad está logrando, ¿sí? Que la categorizamos como una BE, pero también entonces me dice, ojo, mire, si es para mayores de 18 años, aplique esta fórmula, si es para personas entre 6 y 18 años, aplique esta. Entonces, esta es la que más se nos aproxima, es la que estamos aplicando. El niño tiene un percentil, tiene una capacidad de VO2 máxima de 47 mililitros sobre kilogramos. Es una muy buena condición física frente a su potencia aeróbica o frente a la resistencia aeróbica. Por eso entonces está categorizado como un percentil 90 y la valoración es alta. Si estuviera en percentil 95 sería excelente, pero esto es una característica bien interesante en este caso en Jaime. Entonces ya tenemos una valoración. He aplicado solamente un test de velocidad, 20 metros lanzados, el tiempo. Para mí es importante reconocer a cómo se está desplazando en metros por segundo para poder determinar a cómo se desplaza en kilómetros por hora. Significa que en los 20 metros lanzados él se está desplazando a 34 kilómetros por hora, una muy buena velocidad. Significa que está categorizado como percentil 100 y su valoración es excelente. La intención no es solamente aplicar un test por aplicar un test, sino sáquele el mayor provecho, la mayor eficiencia a ese test. Normalmente aplicamos un test de Navet, pero no determinamos el VO2, ya no lo da y nos da una valoración. Aplicamos un test de 20 metros y nos dice hizo 3 segundos, 4 segundos, pero bueno, determinemos entonces esta velocidad para qué podría servir. ¿Será que nos sirve para baloncesto, para un armador? ¿Será que esta velocidad podemos utilizarla de manera eficiente para un volante? ¿Podemos utilizarla de manera eficiente para un deporte de práctica individual? Es importante empezar a hacer ese análisis. Test físicos para medir la fuerza. Como nuestro cuerpo tiene diferentes segmentos corporales, entonces yo he decidido medir el salto horizontal sin impulso para medir la fuerza explosiva. El resultado del percentil y de la valoración. Estos percentiles nuevamente, ¿de dónde salen? De elementos que hemos tenido. Por ejemplo, mire, acá tenemos un estudio que hicieron a unos muchachos en España, ¿sí? Y entonces dice, en el caso de Jaime, él salta 1,82, significa que es un percentil, es una valoración alta. Pero en Montería hicieron un estudio en el año 2004 con toda la población estudiantil, y entonces él está aquí, mire, 183. Él ya no es un percentil, ya no es alto como el otro percentil, sino aquí es percentil 75, que significa que debe estar por encima de la media. Entonces usted empieza a determinar cuál de los dos. Acá en la batería Eurofit, digamos que la más reciente, que es en el año 2018, me dice, por ejemplo, que el deportista que nace, que mire, es un rango entre 12 y 17 años, los resultados que se tienen acá. Él, por ejemplo, me está diciendo que en el caso de Jaime, que saltó 1,82, significa que está más o menos en este rango, es un percentil 15, mire, o sea, es supremamente pobre. Entonces hay que determinarlo. Entonces yo he utilizado esta de la batería de Montería, que son colombianos, esta Eurofit no son colombianos, pero pues me sirve como un rango para poder determinar hasta dónde podría llegar. Entonces me dice que es un percentil 75, la valoración es sobre media. Bueno, sentadilla isométrica para medir la fuerza del tren inferior, tiene una muy buena fuerza en el tren inferior, ¿sí? En fuerza resistencia,
pero no tiene muy buena fuerza explosiva. Entonces, eso determina hacia qué disciplina deportiva y cómo lo va a trabajar usted. O cuál es el potencial que usted está encontrando, perdón, en él. Bueno, flexión de codo en 30 segundos. No necesitamos medirlo en un minuto, es un niño de 12 años, entonces podríamos 30 segundos, ya están los baremos para esos 30 segundos, abdominales en 30 segundos también, me dice 22, aquí los baremos, por ejemplo, mire, tenemos abdominales en 30 segundos, 22, significa que es un percentil 60, si hubiese hecho 26, pues sería un percentil 95, entonces todo depende de los baremos y de los percentiles a los cuales usted esté identificando, ¿no? Entonces en este caso está sobre el promedio, sobre la media. Perdón, está debajo del promedio que es sobre la media. Bueno, he aplicado un test de flexibilidad. FMS son 7 test, pero yo he decidido solamente amiguear sentadillas, Active Strike con la derecha, Active Strike con la izquierda, que tiene que ver con elevación de la pierna para medir el isquiotibial, movilidad del brazo derecho, movilidad del hombro derecho y del hombro izquierdo. Es una valoración de 1 a 3, donde pues todos los deportistas deberían estar en 3, pero hay una deficiencia con la pierna, elevación con la pierna derecha, entonces habría que trabajar esa elongación. Está el test de Wells, que pues frente a los baremos yo me estoy parando en lo que me dice la Eurofit, ¿sí? Que fue el que encontré así muy rápido, y me dice, mire, 4.7, o sea, 5 centímetros, es percentil 1, o sea, su condición es deficiente. Imagínense entonces, para que esté sobre encima, cuánto debería estar, más 20, más 21, bueno, entonces me está dando una valoración. Pero si este fuera un deportista de voleibol, de baloncesto, de fútbol, pues yo tengo que medir también elementos técnicos. Entonces yo aquí no coloqué los elementos técnicos como para que el estudiante que está haciendo la identificación de talento deportivo, pues coloque sus test técnicos, los que él considere que son necesarios para poder medir talento deportivo, poder identificar el talento deportivo en un deporte colectivo, ¿sí? O en un deporte individual, porque en un deporte individual usted seguramente va a revisar, si corre, pues habrá que revisar ese patrón de correr, cómo corre, si cumple con las fases que ya están establecidas en el correr. Entonces coloqué 3 test, usted puede colocar 4 o 5, esto es solamente una propuesta, si usted considera que son muchos test, pues usted quita test, si considera que son muy pocos test, pues él coloca más test. Lo que coloqué fue la valoración, que es un dato no relevante, para poder dar la valoración al finalizar. Ahora, lo interesante de esto es, yo he establecido una escala de valoración en los test. ¿Por qué? Porque tenemos un percentil, pero tenemos una valoración de cada uno, sobre medio, excelente y demás. Entonces la escala de valoración que yo he establecido es que todo el que saca excelente saca 5, el que tiene alto saca 4, el de promedio saca 3, sobre media 2 y deficiente 1. Entonces si ustedes observan, todos los test tienen esa valoración, ¿sí? Y he dado el resultado del test. Entonces en el test de Ruffer, si usted observa, el test de Ruffer sacó promedio, hago la asociación, 3, promedio es 3. En el de Navet, alto, ¿sí? Alto, que significa 4, y así con cada uno de los test, entonces tiene la valoración, ¿sí? Pero lo interesante es que usted empieza a hacer un análisis frente a esos resultados. ¿Tiene posibilidad de talento deportivo? ¿Tiene proyección de talento deportivo? ¿Usted identificó un talento deportivo a partir de estas mediciones netamente cuantitativas? Entonces dejo un espacio para que usted haga ese análisis, pero lo más importante es que yo quiero graficarlo. Mire cómo es el comportamiento del deportista frente a los diferentes tests. ¿Cuáles son los que tienen mayor debilidad? Que son las columnas que están más abajo. ¿Cuáles son los que tienen mayor fortaleza? Usted podría sacar fácilmente un promedio de cada una de las valoraciones, ¿sí? Y determinar entonces cómo está. Para mí, para que fuese para Juan Carlos Sánchez un talento, debería estar por encima de casi todo en 4. Tiene unas que son deficientes, pero ojo, hay unas orientaciones que usted podría entrenarlas y hay otras que son mucho más importantes. Eso lo determina usted con la mirada de un entrenador para su disciplina deportiva. Entonces la invitación es caracterizar muy bien su disciplina deportiva. Pero también le da una escala de valoración a su modelo, ¿sí? Entonces es un deportista con una actitud excelente, comprometido en cada uno de los elementos que hizo, entonces le evalúo 5. Es un deportista con una capacidad motora
sobresaliente promedio, lo evalúa 3. Saca 4, 4 frente a la creatividad, si resuelve problemas. La familia, cómo entra a contribuir en esta posibilidad de talento deportivo, los amigos y la escuela. Aquí yo coloqué un valor aleatorio para que me pudiese dar un gráfico. Y en este gráfico, entonces me está mostrando el porcentaje de eficiencia de cada uno de los diferentes indicadores o criterios frente al modelo de Reuschel, ¿sí? Pero entonces usted se preguntará, venga, ¿y estos indicadores cómo salen? Entonces, no solamente quiero mostrarles que ya tenemos los percentiles de cada uno de los elementos, pero lo lo invito a que usted construya es una matriz de esos indicadores de evaluación según su modelo. Mira, aquí tiene los indicadores. Compromiso, que tiene que ver con esa actitud, capacidad motora con las diferentes acciones, creatividad, porque seguramente usted hay la posibilidad de que resuelva problemas de manera inmediata, la familia, los amigos y la escuela. Entonces usted debería establecer un indicador para venir a decir por qué le va a colocar 5, un indicador de por qué le coloca 4, un indicador de por qué le pone 3, un indicador de por qué le pone 2 y un indicador por qué le pone 1. Usted puede decir, son muchos indicadores, entonces fácilmente usted puede colocar un indicador cumple o no cumple, o un indicador de excelencia, de promedio y de eficiencia, puede colocar 3. Entonces la invitación es a trabajar sobre esta matriz para poder identificar bien el modelo. Ahora, si usted considera que no es necesaria, porque para usted no es importante los elementos que utiliza este modelo, pues no lo tiene en cuenta. Entonces usted fácilmente puede utilizar otro modelo, BG, que habla sobre las capacidades para entrenar, las capacidades fundamentales, o puedo utilizar otro, Erickson habla sobre unos elementos bien importantes sobre esas etapas cognitivas y esas etapas de asociación. Entonces eso depende del modelo. Bueno, esta es la propuesta frente a una matriz para identificación de talento deportivo. Ya lo que queda, pues tiene que ver con esas evidencias en donde usted demuestre que efectivamente saca un 4, saca un 3 y demás. Bueno, no siendo más, de verdad agradecerles muchísimo a las personas que nos vienen siguiendo. Hoy, por ejemplo, hicimos una publicación sobre una sesión de entrenamiento para los deportistas que pertenecen a las diferentes selecciones de Cundinamarca. Un saludo muy especial para ellos. Un saludo para los deportistas con los que venimos trabajando, el Club Atlético Mallorca, niños supremamente comprometidos. ¿Sí? Esperamos poder vernos muy pronto ya en el campo entrenando y compitiendo. Y un saludo para los estudiantes y entrenadores y futuros entrenadores de la Corporación Z. Espero la propuesta les pueda servir y puedan construir su trabajo en función de la identificación del talento deportivo. Muchísimas gracias, una feliz noche.